Hola, bienvenidos sean a este video. Bueno, llegamos al fin de este viaje por ahora. Toca revisar el último juego de la saga Momodora, ahora con Moonlit Farewell. Salió a inicios de este año 2024 a través de la plataforma PlaySim y Steam. Antes de empezar, si no conocen la franquicia de Momodora, les recomiendo ver mis videos de los anteriores títulos para no tener que repetir ciertas cosas. Y además, al ser un juego bastante reciente, les aviso sobre la advertencia de spoilers. Así que echémosle un vistazo a Momodora Moonlit Farewell. Visualmente, chucha, este juego luce genial, incluso mejor que Reverie Under the Moonlight. El pixel art, las animaciones, el gran detalle en los escenarios, efectos visuales y shaders, hicieron un trabajo excelente. La variedad de niveles, si bien tenemos escenarios típicos como bosques, mazmorras, aldeas, hay áreas interesantes como los manantiales férricos o las tierras del interior. Ninguna queja por ese lado. El soundtrack creo es el mejor de la franquicia. La instrumentación y composición son geniales. Sigue el aire de Reverie Under the Moonlight, pero no tan dark y ambiental. Creo es súper memorable. Ayuda también que al ser el juego más largo hay más cantidad de canciones. ¿Qué hay de la historia? En resumidas cuentas, ocurre 5 años después de Momodora 3. Un demonio roba una campana negra, que al hacerla sonar, despierta a Selin, un dios de la luna que busca destruir el mundo y rehacerlo, típico. Esto despierta demonios que amenazan el árbol de la aldea de Koho, así que envían a Momo Reynold a detener este desastre, con la ayuda ocasional de Isadora, Best Girl, y Cereza, un personaje nuevo. También nos topamos con Lynette, la diosa de la luna que es venerada en Koho. Sí, hay 2 dioses lunares. Algo que Moonlit Farewell hace más que cualquier otro título de la franquicia es explicar su lore, ya sea en notas, diálogos o cutscenes. Te detallan el mundo del juego, algo que aprecio. Hay 2 lunas en la Tierra. Lynette era la diosa que brillaba en el cielo y su hermano estaba celoso de eso. Pelean, Selin le roba un ojo a Lynette para obtener algo de brillo y ambos dioses son encerrados. Y la sangre de Lynette creó toda la vida del planeta. Vamos con Lynette, le ofrecemos nuestra ayuda y luego matamos a Selin y salvamos el mundo. Eso a grandes rasgos. Tenemos algo de exposición en ocasiones mediante la mano de Melilot. Ay, estoy tan feliz de ver a mi personaje favorito de Momodora 3 de vuelta. La historia está bien, me agrada la caracterización de Dora. Momo, si bien antes era descrita como una chica torpe, no veo eso aquí, aunque al ocurrir 5 años después supongo que maduró. Ya mencioné el tema de la construcción de mundo, con los dioses, el árbol, el reino de las hadas, pero sí tengo problemas. El demonio que roba la campana, para ser alguien que causa toda esta catástrofe, aparece casi nada y es un personaje para nada interesante. Selin solo aparece al final del juego. Entiendo que querían crear este build-up de vas a enfrentarte a un dios, pero como personaje no me parece memorable. Lynette me gusta más, al poseer más tiempo en pantalla, tener una actitud arrogante pero comprensible al ser literalmente la diosa que creó toda la vida del planeta, para después aceptar nuestra ayuda volviéndose más comprensiva. El clímax se me hizo algo anticlimático. Vencemos a Selin en una pelea difícil, luego un flash y volvemos a Koho. No sé, como que se me hizo algo vacío para mí. Aparte, matamos a un dios, no al dios que veneran en la aldea, pero igual debería causar algo de revuelo en Koho. O esta otra deidad existía y fue asesinada. No sé.
Otra cosa son las 12 magas, que asumo son seres ultra superiores que de hecho encerraron a Selin y a Lynette después de su pelea. Y esa es toda la relevancia que tienen en el juego. Son omnipresentes y están incluso en mundos paralelos. Un momento, ¿Sarina y Cotillard son tejedoras también? Asumo eso por lo que Erdane ha dicho en el pasado. Cereza me agrada. Ella no es experta en combate y de alguna forma es capaz de seguirnos por el mapa con enemigos, y entablamos una amistad con ella, diciéndonos que quiere volverse más fuerte para ayudar, y que nos admira, además de apoyarnos fabricando grimorios para usar en combate. Aunque los mejores son los que encuentras por ahí, o al hacer sidequests, está bien. Creo que al igual que las anteriores entregas, no debo evaluarle el guión, pero creo que cumple como final de este capítulo en la franquicia de Momodora. Vamos al gameplay. Sigue el mismo estilo de Reverie Under the Moonlight, full Metroidvania, me alegro que dejaran de ser inconsistentes por ese lado, combate bien hecho, esquivada, ataque melee y disparo con arco. Es lo mismo por ese lado, aunque ya no existe carga para el arco. Raro. Añadidos nuevos hay. Por ejemplo, hay ciertos enemigos que les haces más daño si los golpeas en un punto débil, como la cabeza por ejemplo. Además de existir los golpes críticos ahora. Implementaron una barra de estamina para correr y esquivar, pero si esquivas en el momento adecuado recuperas estamina. Tienes varios desbloqueables para tu set de movimientos, como la habilidad de correr, doble salto, wall jump, destruir ciertos obstáculos y poder pasar por ciertas neblinas misteriosas. Creo que este es el Momodora con más mecánicas por ese lado. También ayuda el level design. Creo hay más enfoque en el plataformeo, haciendo que sea divertido recorrer los niveles, especialmente con todas las upgrades. Sumado a que es el mapa más grande hasta ahora. Hay ciertas gimmicks en ciertos niveles. Los manantiales poseen géiseres para impulsarte hacia arriba. La frontera demoníaca posee partes con poca visibilidad. Oh, my favorite. El área final posee una estructura muy vertical. Y las tierras del interior poseen fango ralentizando tu movimiento en tierra. La que más detesto por razones que creo no debo explicar. Puedes equiparte una habilidad para no lidiar con eso, pero el tener un grimorio para evitar esa mecánica molesta indica que es una mecánica molesta. Hablando de eso, ¿se acuerdan del sistema de inventario de Momodora 3 y Reverie Under the Moonlight? Este es similar. Puedes equiparte sellos que te dan habilidades pasivas, recibir más dinero, hacer más daño, mayor curación, como otras habilidades, tales como hacer que caigan espadas al atacar al enemigo, o recibir un escudo al curarte, y etc. Hay una decente variedad de efectos. Posees solo 2 slots al inicio del juego, pero este se puede expandir hasta tener 5. Los sellos o te los fabrica Cereza, o los encuentras en el mapa, además de otras cosas también. Tienes frutos para aumentar tu salud y magia, y flores para incrementar tu daño. Suena bien, pero no son complicadas de encontrar. Muchas están a la vista de hecho, haciendo que no sea tan gratificante encontrarlas. Mismo caso con las hadas secuestradas, encontrarlas fue fácil. Es para traerlas de vuelta a su aldea y recibir recompensas, como quizás el mejor grimorio del juego. Los insectos ocultos en Reverie Under the Moonlight eran más desafiantes de buscar. La variedad de enemigos es genial. Algunos son reusados de títulos anteriores, pero son mínimos. Tienes varios secretos ocultos en el mapa. Ojalá los frutos estuvieran más ocultos. Y una dificultad buena. Morí unas cuantas veces, pero me atrevería a decir que Reverie Under the Moonlight lo encontré un poco más difícil, por razones que explicaré luego. Los jefes son geniales, son casi igual de buenos comparados con el título anterior. Poseen varios ataques, piden reflejos para esquivar bien, suelen poseer una segunda o tercera fase durante la batalla, anuncian sus ataques bien, demasiado bien. En juegos anteriores eran sutiles o al menos más sutiles que aquí. El efecto visual y sonoro antes de atacar es tan evidente que solo les faltó colocar luces de aterrizaje antes de hacer que el monstruo ataque.
Quizás no sea el caso en dificultades más altas, pero Reverie Under the Moonlight no avisaba de esa forma tan llamativa. También, el jefe serpiente posee mucho tiempo fuera de pantalla, haciendo que la mitad de la pelea más o menos sea esquivar. Las peleas de juegos anteriores no eran tan así, eran interacciones constantes con el jefe. No todas, especialmente en Momodora 2, pero en los pasados 2 títulos las batallas eran muy interactivas. Esto sí es algo que no me gusta mucho, porque detesto gameplay poco interactivo con un jefe, como diablos en juegos antiguos de Monster Hunter por ejemplo. Lynette es una buena pelea, pero sí detesto que en su segundo encuentro este ataque en particular no posee aviso. Es demasiado rápido. Usualmente lo hace después de otro ataque, pero personalmente no vi que fuera tan consistente. Sumado a lo rápida que es ella, esto es clave para hacerle daño a corta distancia, o alargar la pelea usando solo el arco. Y el demonio jabalí, sí, ese sí me pareció algo simple al tener solo un ataque, uno solo, e invocar a un enemigo menor. Hay un sistema de familiares ahora, puedes tener a uno que te siga y posee algún beneficio, aunque solo hay de 3 tipos: los que te dan cristales para fabricar sellos, los que dropean puntos para recuperar magia y los que atacan lanzando proyectiles. Solo existen esos 3 grupos. Todos los de ataque actúan igual, el ataque es el mismo y solo varía el daño. Me agrada la idea de tener un sistema así, como en algunos Castlevanias por ejemplo, pero aquí creo que se implementó de forma muy básica. Me gusta que exista un postgame en esta entrega, es una de las magas nos explica su lore, mientras te da la opción de pelear contra jefes pasados. Pero sí aprecio bastante eso. En juegos anteriores, la única forma de volver a pelear contra jefes era iniciando otra partida. Algo curioso es que solo hay un ending en esta entrega. Desde Momodora 2 que está la tradición de tener un ending malo y uno bueno. O es un throwback a Momodora 1, o al ser el final de esta saga en Momodora, quisieron hacer solo un ending. ¿Está bien, supongo? Pues por ahora todo muy bien, pero el juego sí tiene problemas que me llegaron a molestar un poco. Número 1. Quitaron las recompensas por vencer a jefes sin recibir daño. ¿Por qué? Eso era algo cool en Reverie Under the Moonlight, un desafío extra con una buena recompensa. Aquí contra los primeros 4 jefes recargaba partida hasta vencerlos con no hit, y me daban nada. Hasta el propio Erdane lo confirmó, así que... puta la wea. Número 2. No hay Active Items. En Reverie Under the Moonlight tenías varios que podías equiparte para recuperar HP, atacar al enemigo, obtener un bufeo temporal. Aquí solo tienes la acción de curar, para eso es la barra de magia. Hay otras acciones que gastan magia, ciertos sellos gastan ese recurso, por ejemplo para añadirle fuego a tus flechas o hacerlas explotar. Y sé que tienes una decente variedad de sellos para usar, pero volviendo a Reverie Under the Moonlight, ese juego tenía Active Items y habilidades pasivas. Era cool. Aquí solo tienes habilidades pasivas. Y los familiares, que como expliqué antes, me parece una ejecución que deja que desear. Hablando de los sellos. Número 3. Algunos están bastante rotos. Casi todos son endgame, lo entiendo, pero el obtener invencibilidad temporal y crear una barrera después de usar tu campana de curación es algo súper abusable contra jefes, especialmente al desbloquear ese modo donde lanzas combos como loco. Hablando de ese modo, se me hace algo caótico al sus animaciones ser tan rápidas, y detesto que si estás en una plataforma y haces el ataque donde el personaje avanza hacia adelante, hace que te caigas. Número 4. ¿Soy yo o la velocidad de movimiento de Momo es algo bajita? Repito que adquieres la habilidad de correr bien temprano en el juego, pero pierdes estamina, lo cual hace que recorrer el mapa sea algo latero al inicio. Ahora que lo pienso, no le veo mucho uso a la barra de estamina a la hora de esquivar. Para correr y disparar flechas poderosas está bien,
Pero para esquivar... ¿es para evitar que uno ruede repetidamente? Pues correr es más rápido. Eso solo hace el inicio del juego más lento, a diferencia de Reverie Under the Moonlight, donde podías spamear el rodar para avanzar más rápido. Y para esquivar ataques, pues rodar repetidamente no es óptimo. Un jugador va a ser castigado por abusar de eso en una pelea aquí. Siempre fue esquivar en el momento adecuado. Y aun si no adquieres una esquivada perfecta para recuperar estamina, no se te va a acabar. Nunca me pasó eso. Creo Momo debió ser un poco más rápida al caminar, y quizás hacerle un rework a la mecánica de correr. Quizás un dash como en el título anterior. Número 5. El backtracking sí es molesto a veces. El juego sigue una ruta algo lineal, excepto cuando debes buscar el polvo dorado y plateado para obtener una habilidad. Y no te dicen dónde chucha están, es buscar a ciegas. En Reverie Under the Moonlight había algo parecido, el buscar las 4 piezas del blasón, pero el mapa no era muy grande, y te daba libertad a la hora de explorarlo, y del cómo avanzar. Lo único malo es que no tienes la habilidad de Fast Travel en ese momento. En esta entrega el polvo dorado está en un santuario en cojo, y el plateado en un santuario en el bosque, con oleadas de enemigos que es algo fácil de omitir. Y está la chucha de donde estabas antes. Al menos tienes Fast Travel para ese punto en el juego, pero sí detesto eso de buscar a ciegas. Al menos te hubieran dado una pista de dónde buscar, por ejemplo. Ah, y por supuesto no me he olvidado de esto otro. Cuando debes ir a la frontera demoníaca después de salvar a las hadas, tienes que pasar por el bosque. No es molesto, o no lo sería si no estuvieran esas malditas burbujas. Estas no estaban antes al recorrer el bosque por primera vez, y no las puedes destruir bloqueando ciertas rutas. Te obligan a tomar el camino largo. ¿Por qué? Creo que sé de dónde Erdane sacó esta idea. A él gustarle Monster Hunter y a mí también. ¿Se acuerdan de las misiones de recolección de huevos en juegos antiguos? Por alguna maldita razón, al tomar un huevo, piedras bloquean ciertas zonas obligándote a tomar el camino largo. Es latero solo por ser latero. Aquí es la misma weá. ¿Por qué? Así que, básicamente tenemos un buen juego aquí. Un Metroidvania bastante pulido y divertido, con un gran mapa que te indica los secretos de cada área, combate sólido, buenos jefes, variedad de habilidades, pero con problemas que sí creo lo hacen inferior a su precuela. Pese a sus avances como tener hartos NPCs, mejor narrativa, lo técnico, golpes críticos, familiares y etc., Reverie Under the Moonlight, pese a ser un juego más minimalista, está mejor diseñado en ciertas partes. Entonces, ¿cómo nos queda Momodora Moonlit Farewell? Es bastante bueno, pero no me parece que sea el mejor de la franquicia. Y en parte me molesta al ver cómo cada título iba mejorando siendo mejor que su predecesor. Y aquí no fue el caso. No me malentiendan, me encanta el juego y lo recomiendo bastante si son fans del género. Como final de la franquicia, por ahora, hizo un gran trabajo. Erdane creo dijo que este era el final de la historia para personajes como Momo, Dora y etc. Pero a futuro quizás haga otra entrega, con nuevos personajes en otra época o algo así. Y eso es algo con lo que estoy de acuerdo, y créanme que lo revisaremos en el canal también. Al fin terminamos con esta franquicia. Bueno, no exactamente. Hay un juego peculiar que salió entre Reverie Under the Moonlight y Moonlit Farewell, que es técnicamente un sucesor espiritual, Minoria. Ese juego es especial de cierta manera, y creo sí merece que le echemos un vistazo en este canal, así que será el título siguiente a evaluar. Eso es todo por ahora. Si jugaron Momodora Moonlit Farewell, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.